buenos días, hermanos, ¿cómo están? Voy a pedir que tomen asiento, por favor. Son las 11 y vamos a iniciar nuestro culto. Perdón. Nos encontramos estudiando, si usted se recuerda, el domingo pasado empezamos a estudiar los nombres que encontramos en la Biblia que se refieren a la iglesia, ¿recuerda, no? Nosotros solo conocemos como la iglesia, vamos a la iglesia, pero en la Biblia encontramos varios nombres, se lo mencioné el domingo pasado, y vamos a empezar a hablar de cada nombre que encontramos en la Biblia para ver qué realmente significa y cómo podemos aprender. Cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuerda, empezamos eso, ¿no? Hablar del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa el cuerpo de Cristo? Y es impresionante saber que Cristo es la cabeza. Eso lo puede leer usted en Efesios 1:22, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:24 nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y algo tan fácil de entender, ¿no? Usted sí lo puede entender, creo que yo lo entiendo, todos nosotros lo entendemos. Cuando la cabeza dice algo, el cuerpo actúa, ¿sí? El cuerpo lo tiene que hacer. Imagínese usted que yo no sé usted, pero yo, mi mano derecha es mucho más fuerte que mi mano izquierda. No sé si usted es lo mismo, ¿no? Yo pienso que es por el machete que andaba contando, no sé por qué, pero es más fuerte, ¿no? Y entonces imagina que la mano derecha dijera, pues yo no quiero formar parte del cuerpo, ¿no? Y la quitáramos, usted sabe que esa mano despegada del cuerpo, esa mano no sirve para nada, ¿sí? Lo mismo es en la iglesia. Cuando usted pertenece a la iglesia, no estoy hablando de la iglesia, creo que ya lo clarifiqué y lo dije, ¿no? Cuando me refiero a la iglesia, no estoy hablando de la iglesia La Paz de Cristo, sino que estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Que eso es la iglesia, aquí en La Paz de Cristo, varias personas en otras iglesias forman parte de la iglesia de Jesucristo. Cuando usted no forma parte o no se hace parte de esa iglesia, lógicamente usted va a desaparecer o se va a morir. Porque hay personas en este momento que dicen, yo no voy a la iglesia, porque yo he escuchado, yo le pregunto a las personas, oye, ¿usted a qué iglesia va? Como se cerraron un montón de iglesias, entonces dice, ahora no van a la iglesia, yo les pregunto, ¿a qué iglesia va usted? Y dicen, yo no voy a ninguna iglesia, no están yendo a la iglesia. Entonces, cuando usted no forma parte de esa iglesia, ¿qué pasa con un miembro que se quita del cuerpo de Cristo? Ese miembro se muere y ese miembro no actúa. Imagínense lo que estoy haciendo con mi hermano, no actúa porque no tiene el cerebro que le esté diciendo qué hacer. Jesucristo entonces es la cabeza de la iglesia y todos lo sabemos, ¿no? Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Qué tremendo, algo tan fácil de entender. Y de ese nombre vamos a hablar de tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? La unidad de la iglesia. La iglesia tiene que ser un cuerpo. No pueden haber muchos cuerpos, no pueden haber muchos ojos, dice 1 Corintios 12. Imagínense, dice Pablo, ¿no? Si toda la iglesia quisiera ser ojo. Qué feo fuera ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo de Jesucristo. Si toda la iglesia quisiera ser mano, si toda la iglesia quisiera ser boca. En Corinto encontramos que la mayoría de las personas ahí les gustaba dos dones. ¿Y cuáles eran los dos dones? Era hablar en lenguas y profecía. Todos querían ser boca. Imagínese usted. Y él dice, no, tienen que ser todos, formar parte de la iglesia y cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito. Cada uno de nosotros, Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado dones para que nosotros actuemos en la iglesia de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, o de acuerdo a la mente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí sabe para qué usted es bueno. Pero se imagina que todos quisiéramos ser boca, que todos quisiéramos ser oreja, que todos quisiéramos ser mano, no funcionara el cuerpo. Vamos a hablar de la unidad y después vamos a hablar de la diversidad de la iglesia y después vamos a hablar de la armonía de la iglesia. Tenemos que ser uno, somos muchos miembros, todos somos diferentes unos a otros y tiene que haber en esa diferencia, tiene que haber armonía. Tenemos que llevarnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que el Espíritu Santo dice. Y para mostrarle eso, creo que el versículo perfecto es 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Vaya ahí conmigo, por favor. Capítulo 12, el versículo 12.
13 y 14, para hablar de la unidad. Y empezamos a hablar de esa unidad el domingo pasado, y quiero mencionar ciertas cosas que pienso que son importantes. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice, porque así como el cuerpo es uno, y está hablando del cuerpo humano, dice, y tiene muchos miembros, lógicamente todos lo entendemos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos somos un solo cuerpo, somos muchos diferentes, unos son oídos, unos son ojos. ¿Sabe por qué? Cuando yo tengo la oportunidad de orar y le digo, Señor, lo que yo quiero en la iglesia, la paz de Cristo, que abunde, el don que quiero que abunde, es discernimiento de espíritu. Que nosotros podamos discernir cuando el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Que podamos ver, eso es de Dios, eso es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo. Eso es algo que yo quiero para la iglesia, la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha visto muchas cosas, no sé ustedes, los que son miembros de la paz de Cristo por muchos años, se han visto cosas en la iglesia que no es el Espíritu Santo. Y tenemos nosotros que poder discernir si es el Espíritu Santo que está hablando. Y ve el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo hizo la obra. Todos somos miembros del cuerpo por la obra del Espíritu Santo. Sea judío o sea griego, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esos dos versículos que le acabo de leer, dice un cuerpo, dice en el versículo 12, ¿no? Somos un cuerpo. Y después dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. De nuevo, ¿no? Menciona uno. Quiero que sean uno. Somos diferentes. En nosotros aquí, en esta iglesia, qué tremendo, ¿no? Habemos hondureños, habemos salvadoreños, habemos, ¿qué? Nicaragüenses, guatemaltecos, colombianos no creo, hacia allá. Hay colombianos, venimos de diferentes países, con diferentes culturas, diferentes denominaciones. Cada uno de ustedes viene de diferentes denominaciones. Yo escucho hablar y vean, viene de una hermana, me dijo un día, yo quiero ir a una iglesia donde sean los G12, me dice, yo no entendía qué era eso, ¿no? Los G12, me dice, ¿va? Y me dice, ¿ustedes son del G12? Me dice me pregunta, le digo, yo creo que sí, le digo, véngase, aquí somos del G12 también. Cuando ya me puse a investigar y me di cuenta que el G12 es algo que nació en Colombia, algo tremendo, pero no tenemos el tiempo para hablar de eso, algo que no es el cuerpo de Cristo, que no es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Entonces el versículo dice que uno, quiero que sean uno, y el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos muchos, somos diferentes. Y no solamente en la paz de Cristo hay diferentes personas, sino que cuando usted visita otras iglesias, se va a dar cuenta usted que esas iglesias pertenecen a ciertas denominaciones. Y yo he escuchado, no sé si usted ha escuchado también, que personas dicen, vaya a esa iglesia porque esa iglesia es de las asambleas. ¿Ha escuchado usted eso? Y yo decía, ¿pero qué significa eso? Son de las asambleas, como queriendo decir, si son de las asambleas, son buenas iglesias. Pero las personas las iglesias que pertenecen a las asambleas, no todas son buenas iglesias. Tenemos entonces que saber discernir si es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. El Espíritu Santo es el que desea que seamos un solo cuerpo. Miren lo que dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es el Espíritu Santo el vínculo para que nosotros seamos uno. Si nosotros todos tenemos el Espíritu Santo, vamos a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Pero usted tiene que conocer algo, tiene que saber algo, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña también. Y lo que usted tiene que analizar o pensar o orar es que usted quiere ser trigo y no cizaña. Yo quiero ser trigo, no sé usted. Yo no quiero ser cizaña, pero en la iglesia muchas veces hay trigo y hay cizaña. La semilla muchas veces cae en buena tierra y muchas veces cae en pedregal, muchas veces cae en el camino y muchas veces cae en espinos o en el monte, ¿no? Que no crece. Nosotros entonces tenemos que
escuchar la voz del Espíritu Santo. Quiero que vuelva conmigo, porque estamos hablando de las cosas que causan división en la iglesia. Vaya ahí en 1 Corintios, vaya para atrás, en el capítulo 1, solo quiero mencionarles rápidamente estos versículos que pienso que son importantes. ¿Qué cosas son las que causan división en la iglesia? Porque el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos uno. Cristo oró, y vamos a ver ese versículo, cuando Él estaba en el último momento, en las últimas horas de su vida, Él no oró por nada más. Él dijo, quiero que sean uno. Eso es lo que Jesucristo estaba preocupado. Y en 1 Corintios, capítulo 1, empecemos el versículo 10. Quiero que vea usted ciertas cosas que causan división en la iglesia. Cosas que el Espíritu no quiere que sucedan y nosotros tenemos que estar pendientes viendo estas cosas. El versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Todos tenemos que hablar una misma cosa. Si Jesucristo dijo esto, esto es lo que Jesucristo dijo. Nunca diga usted, y el pastor lo ha dicho aquí, nunca diga el pastor dijo. Diga la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. Todos, si usted habla así, todos vamos a hablar una misma cosa. Pero imagínese usted que usted viene de la iglesia de Colombia, no sé quién era el pastor, de la iglesia de Guatemala, no sé quién era el pastor, y viene usted, no, es que mi pastor en Guatemala decía esto, es que mi pastor en Nicaragua decía esto, es que mi pastor de aquí de Kitchener es el mejor para decir usted, ¿no? Él decía esto. Usted no diga el pastor dice esto o el hermano Naún dice esto, usted diga la Biblia dice esto. ¿Cómo va usted a hablar la misma cosa cuando usted habla lo que la Biblia dice? Pero si usted dice que el pastor dice, el otro pastor dice, usted va a hablar diferente porque los pastores tienen diferentes opiniones, ¿sí o no? Amén. Sí. Quiero, dice Pablo a la iglesia de Corinto, que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Esto es lo que quiero, que no haya entre vosotros divisiones. Que usted no diga que usted es mejor que su hermano porque usted es mano, o que usted diga que usted es mejor que su hermano porque usted es boca. Yo no quiero eso. Que hablen todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que quiero. Eso es lo que dice el Pablo, le dice a la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto estaba en un desmadre, usted sabe eso. La iglesia de Corinto estaban falsificando los dones. La iglesia de Corinto comían, un grupo comía aquí para la Santa Cena, ellos comían primero, no esperaban a los hermanos. Era una cosa, había divisiones, se estaban llevando a la corte unos a otros. Era una cosa tremenda la iglesia de Corinto. Y le dice Pablo, le dice que no haya divisiones entre vosotros. Esto es lo que yo quiero. La iglesia tiene que ser uno, que sean de un parecer, que sean de una mente. Porque he oído, dice el versículo 11, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa había en la iglesia? Claro, ¿cómo no va a haber contienda? Si venían los ricos que traían toda la comida buena y se ponían a un lado y comían primero y dejaban a los pobres que no tenían que comer, y Pablo dice, no, espérense unos a otros, amen a sus hermanos, no se crean mejor que los otros, porque Dios muchas veces, Dios hace a unos prosperar de una manera, a otros de otra manera, y tenemos que amarnos unos a otros, no creer que somos mejores que los otros. Que vamos al versículo más adelante. 12. Bueno, si me queda tiempo. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, es que yo vengo de las asambleas. Yo soy de Apolo, es que nosotros sí conocemos la Biblia. Y yo soy de Cefas. Y uno decía, y yo soy de Cristo. Los más espirituales decían, es que yo sí pertenezco a Cristo. Pero había división. ¿Por qué había división? ¿Qué es lo que causaba la división en la iglesia de Corinto? Unos decían, yo vengo de aquí, es que en Nicaragua son mejores, o en Honduras son mejores, colombianos somos mejores. No. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Acaso está dividido Cristo? Solo porque usted viene de Colombia, o viene de Nicaragua, o viene de... ¿Está dividido Cristo? ¿No es el mismo Cristo el que está aquí, en Canadá, en Kitchener, en la paz de Cristo? ¿No es el mismo Cristo? ¿Está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por ustedes.
alguien que se inventó alguna denominación, fue esa persona crucificado por usted. No. ¿Quién fue crucificado por usted? Fue Cristo. ¿O fuisteis bautizados en otro nombre o en el nombre de Pablo? ¿En qué nombre fuiste bautizados? ¿En qué nombre nos bautizamos nosotros? En el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que es lo mismo. Tremendo. Entonces, ¿qué causa división? Causa división cuando usted dice: yo pertenezco a esta denominación, yo pertenezco a esto, yo vengo de aquí, es que aquí somos mejores. Cuando eso sucede, hay división en la iglesia. Pero cuando usted dice: es que yo fui lavado con la sangre de Cristo, yo he puesto mi fe en Jesucristo, es Él quien pagó la deuda por mí y Él es nuestro Señor. Si yo le digo a usted ahorita: ¿quién es su Señor? Y todos decimos: es nuestro Señor, es Jesucristo, y usted obedece a Jesucristo, usted es mi hermano y todos somos iguales. Una de las cosas que no me gusta a mí cuando invitan personas muy santas, ¿no? Que se paran en el púlpito aquí, son unos santulones que hablan con Dios, que ayunan, que Dios, es como que Dios trata de diferente manera con ellos. Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. De la misma manera que Dios trata con usted, trata conmigo. El pastor no es mejor que yo, ni yo mejor que el pastor, ni el pastor es mejor que ustedes. Nada. Somos hermanos. Y dice, Pablo dice, un aplauso al Señor si lo quiere dar. Señor, dice Pedro, nuestro hermano Pablo, le llama hermano. Si usted me llama hermano a mí, yo le llamo hermano a usted. Somos hermanos unos a otros, nadie es mejor que nadie. Y somos uno en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Eso es lo que causa división. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que somos uno? ¿Qué versículos podemos usar para eso? Efesios, si se me fue el tiempo, pero Efesios, vaya Efesios. Mire qué bonito, Efesios 2, el versículo 12. Empecemos en el 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros éramos llamados incircuncisos, ¿se recuerda usted? Nosotros, los gentiles, usted y yo, estamos separados. En aquel tiempo, dice el versículo 12, estabais sin Cristo. Cuando usted estaba sin Cristo, usted era un incircunciso, recuerda, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo no hay esperanza. Usted y yo estábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, apartados de la ciudadanía de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Tremendo. Si usted dice: es que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, a mí también. Somos hermanos unos a otros. Usted no es mayor, usted no es menor, somos iguales. La misma sangre nos ha limpiado de todo pecado. 14. Porque Él es nuestra paz. No hay paz sin Jesucristo. Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno. ¿Se acuerdan? Los judíos, ellos pensaban que eran mejores. ¿Se recuerda usted eso? Derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No hay, judíos no son mejores que los gentiles. Ahora los gentiles, porque hay unos gentiles que se han atrevido a decir que nosotros somos mejores, y dice, Pablo le dice en Romanos, creo, capítulo 11, de ninguna manera, no es que somos mejores, sino que ha acontecido algo para que usted y yo entremos. Somos uno, no hay diferencia. Él ha hecho uno, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos. Se me fue mi tiempo. El domingo que viene seguimos hablando de este tema. Póngase de pie. Es importante conocer esto para que usted y yo aprendamos a amarnos unos a otros. Los versículos que vamos a ver más adelante, el domingo que viene, dice que ninguno tenga un alto concepto, más alto concepto de sí mismo,
sino que tengamos a nuestro hermano como alguien mejor que nosotros. Para eso se requiere humildad y vamos a hablar de eso. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Conocemos que este es tu corazón, que eso es lo que tú quieres, porque eso fue tu oración. Tú dijiste, no oro por el mundo, sino oro por los que tú me has dado a mí, que sean uno. Y eso es tu oración y conocemos, sabemos por la palabra de Dios que tú estás intercediendo por nosotros, que tú estás orando por nosotros y tú estás orando para que nosotros seamos uno. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera que el mundo va a conocer de que nosotros realmente te tenemos, cuando nos amemos unos a otros y seamos uno en el Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Los veo el próximo domingo.